Bueno, ahí en Cerro Castillo, también acá en Santiago, se ha discutido mucho sobre lo que fue la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, con varios ecos, sobre todo los temas que tienen que ver con Israel, con el cierre de la cárcel de Punta Peuco y también con algunas de las definiciones políticas de todo aquello que queremos conversar hasta ahora con un exministro de Estado en varios gobiernos de la Concertación. Nos acompaña acá en el estudio José Antonio Gómez, exministro de Defensa, exministro de Justicia. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias, Davo. Bueno, partamos hablando de Punta Peuco. ¿Cómo aquilata esta decisión? ¿Qué le pasó cuando escuchó al presidente con este anuncio? Es un anuncio que se ha dicho varias veces, ¿eh? No, yo creo que las cosas en materia penitenciaria son muy serias y requieren de tomar decisiones que tengan un efecto en el proceso penitenciario. En mi opinión, hoy día tenemos 60.000 presos. Ese es el problema, esa es la población que tenemos. Y tenemos 43.000 capacidades para 43.000. Por lo tanto, tenemos 17.000 hacinamientos, es decir, 200, casi un 150%. Entonces, cuando yo digo que voy a transformar Punta Peuco en un penal común, estoy hablando de un penal que tiene 136 presos. 139 militares. 39 presos, con una capacidad para 112, por lo tanto también está hacinado. El decir que es un penal común es un efecto político, pero en la práctica no va a producir ningún efecto real. ¿Por qué? Porque el Estado tiene la obligación de segregar y proteger a cierta población penal, nos guste o no nos guste. Por ejemplo, existe un penal para delitos económicos de cuello y corbata. Nadie ha dicho nada Capitán de eso. Llaver. Capitán Llaver. Nadie ha dicho nada de eso. A Capitán Llaver no va el que estafó a alguien en, qué sé yo, en la provincia de Curicó. No, van aquellos que son grandes empresarios, por lo tanto tienen un penal especial para eso. Cuando hay policía o gente que tiene cargos que son peligrosos, Monsalve, tú no lo puedes meter a la población penal común, por lo tanto tienes que segregar. Lo mismo pasa en estos casos. Nos gusta o no nos gusta esta gente que ha cometido delitos gravísimos, tiene que estar segregado. Entonces Punta Peuco no va a tener un cambio de fondo, simplemente es una definición retórica que produce esto, que estamos todos hablando de este tema cuando en realidad no tiene efectos positivos ninguno frente a lo que se espera, pues me imagino una cierta parte de la población, que cumplan condena en penales comunes. José Antonio, pero en la práctica, porque uno escucha la palabra Punta Peuco e inmediatamente le coloca un adjetivo, que hay privilegios. Ahí es lo que dice, se repite, se han repetido en las últimas 48 horas y que hay que terminar con aquello. ¿Es una cárcel de privilegios hoy día Punta Peuco? No, usted me imagino que la conoció como ministro de Justicia. No solo la conocí, me tocó construir la cárcel en los años en que teníamos que meter preso a Manuel Contreras y no había dónde meterlo preso y por lo tanto se construyó Punta Peuco. ¿Qué diferencia tiene Punta Peuco con otra cárcel hoy día? Muy poco. Quizás en esa época sí, porque ¿qué se hizo de distinto? Manuel Contreras tenía una cárcel, una celda en la cual tenía un baño al interior, que hoy día las cárceles se construyen así. Las cárceles concesionadas son así, claro. Son así. Por lo tanto, los cambios, privilegios que eventualmente pudieran haber existido en una época que era muy distinta que la de ahora, no existen. Es un penal común, penal en el cual algunos dicen tiene mesa de ping-pong, hay mesa de ping-pong en otros lados. No es un lugar donde uno diga es un privilegio estar preso. Nunca es un privilegio estar preso, pero tampoco Punta Peuco. Ya, entonces, ¿qué le pasa cuando escucha al presidente Boric que dice, como dijo el domingo, no hay justificación alguna para una cárcel especial? ¿Por qué le pone el apellido especial a esa cárcel? Porque yo creo que tiene la historia de la construcción de la cárcel Punta Peuco. Acuérdate, Davor, que esa cárcel, en esa época no es hoy día. En esa época teníamos a una Pinochet en el Han pasado 30 años, ese es el tema. No, pero además teníamos a quien había sido dictador por muchos años, entonces teníamos una sentencia, había que cumplir un fallo, por lo tanto buscamos la manera de cumplirlo. Se hizo una cárcel que tenía una diferencia como la que mencioné, no más que eso. Pero hoy día, la verdad que hablar de privilegio no lo veo. No es la realidad, para ser honesto. ¿No? ¿Usted, cuando fue colaborador de la presidenta Bachelet en el Ministerio de Justicia, pensó en tomar acciones en torno a esta cárcel? Yo creo que eso fue, en esa época, estoy hablando del segundo gobierno de la presidenta Bachelet. El presidente Piñera había cerrado ya Cordillera, sí, y Punta Peuco quedó ahí dando vueltas. Quedó dando vueltas. Sí. En esa época lo que hicimos fue generar un espacio nuevo, también segregado, en Colina. La idea era trasladar a toda la gente de Punta Peuco a Colina, que es un penal, que todos saben que es un penal común, pero igual tenía un área diferenciada, porque, vuelvo a decir,
el Estado tiene la obligación de tener presa a la persona, pero también tiene la obligación de proteger su vida. Si yo meto gente que no puede estar con la población penal, la pueden matar. Por lo tanto, se producen esas segregaciones que estoy mencionando. Así que en esa época se hizo un esfuerzo serio y de hecho esa área especial todavía existe y se está ocupando. ¿Y por qué no prosperó? Porque la presidenta Bachelet ha dicho en estos días que ella quiso cerrar Punta Peuco, pero que no pudo porque el ministro de Justicia de la época no quiso firmar al último día de su mandato. Sí. El ministro Campos, por cierto. Eso fue en el segundo mandato. Pero no prosperó precisamente porque se empezó a trabajar el tema, se construyó y se habilitó y se trasladó a alguna gente, pero no se cerró Punta Peuco. Es que el hecho de cerrar Punta Peuco es simbólico. No es una situación práctica. Si cierro Punta Peuco, a esa gente tengo que meterla en algún lugar y en algún lugar segregado. Esa es la obligación que tiene el Estado. Por lo tanto, lo que ha hecho el presidente es generar un hecho político que produce una inteligente decisión desde el punto de vista público, pero que en la práctica no va a producir ningún efecto. O sea, quizás el anuncio debió haber sido el cierre de Punta Peuco definitivo. Yo no creo que hoy día podamos cerrar penales con las cifras que yo señalo, ninguno. Claro. Si tenemos 17.000 plazas que están sin construir, cualquier situación de cerrar penales es muy difícil hoy día. No es posible hacerlo. Ya. ¿Y hay que mantener los privilegios o la custodia sobre exmilitares que hicieron o cometieron delitos tan violentos como los delitos de lesa humanidad en dictadura? Hoy día la custodia es exclusivamente de Gendarmería, por lo tanto tienen un régimen normal que tienen todos los presos en Chile. A diferencia de las épocas que mencionaba antes. Las épocas anteriores tenía un círculo de carabineros, tenía una situación muy diferente en ese momento en que, vuelvo a insistir, era otra época, era otro tiempo. Hoy día tiene el régimen normal de una cárcel en la cual se hacen visitas por la forma que establece el reglamento. Así que no creo que haya una diferencia hoy día grande entre Punta Peuco y otras cárceles. Ya. ¿Y Punta Peuco se parecía al penal Cordillera, que ese sí fue cerrado por Sebastián Piñera hace 12 años ya, o son dos cosas distintas, no se pueden comparar? No se puede comparar. El Cordillera es un área que estaba en el Regimiento de Telecomunicaciones, que eran casas con un entorno que no es una cárcel, custodiada por fuerzas militares al interior, con gendarmería solo en las perimetrales, por lo tanto no se compara. Cordillera sí que era un privilegio. Punta Peuco, vuelvo a insistir, yo que lo conozco harto, no poco, lo conozco bastante, hoy día no creo que sea un privilegio. Creo que tiene población hoy día de mucha edad, están en un recinto penal y cumplen el reglamento penitenciario. Y al tomar esta decisión el presidente Boric, también inevitablemente se puede abrir una discusión o un revisionismo en torno a otras cárceles que son especiales para ciertos delitos. Usted decía, capitán Javer, yo le pongo otra, las cárceles para mapuches en el sur de nuestro país. ¿Habría que revisar todo aquello? Si yo digo que nadie puede tener privilegios, tendría que revisar todo. Pero es ilógico decir eso, vuelvo a insistir. Hay cárceles que son distintas. Por ejemplo, voy a ir al otro extremo. Si yo genero una cárcel para jefes de organizaciones criminales, voy a establecer una cárcel con restricciones absolutas de visitas, de diarios, de comunicaciones, visitas por locutorio, porque tengo que tenerlos segregados de manera tal de que no me contaminen al resto. Por lo tanto, es de política penitenciaria y criminal la obligación de tener cárceles especiales. Ya. Y así como se decreta este cambio, que ya está anunciado que se va a transformar en centro penitenciario de Tiltil, lo dijo el ministro el día de ayer, Evelyn Matei dijo, bueno, así como él firma, yo puedo echar para atrás todo con un simple decreto. ¿Es tan así en el mundo de la justicia? Sí, todo eso se hace por decreto, lo puede hacer el presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. Pero eso demuestra la poca seriedad con que toman el problema penitenciario. Yo digo públicamente, cierro Punta Peuco, es distinto porque eso significa que tengo que sacar a la gente y llevarlo a otro lado. Le cambio el nombre a Punta Peuco, no va a pasar nada. Que la candidata diga, yo le voy a volver a poner el nombre, me parece que es tratar mal un tema que es demasiado serio. José Antonio, le quiero llevar a otro tema aprovechando su dualidad como exministro de Justicia, pero también de defensa de nuestro país. ¿Cómo recibió esta noticia del presidente Boric de retirar los agregados militares y toda esta escalada que ha tenido el conflicto? ¿Va a afectar indiscutiblemente la defensa de nuestro país, el sistema de armamentos que tiene Chile? Usted que lo conoció bien durante tantos años. Lo conozco bien y
Si yo hubiera sido ministro de Defensa, el presidente Boric le habría recomendado que no lo hiciera. Ya. Nuestro sistema de armas, todo nuestro sistema de inteligencia desde el punto de vista de uso de material de guerra, está vinculado muy fuertemente a los temas tecnológicos de Israel como a Estados Unidos. Entonces, cuando yo genero esta ruptura y le doy una orden a la ministra de Defensa para que migre todo el sistema de defensa a otra fórmula, estamos hablando de millones de dólares, si no miles de millones de dólares. ¿Que puede afectar a la defensa? Sí lo puede afectar. Y creo que la defensa es un tema de Estado, un tema de largo plazo, un tema que uno toma decisiones y que tiene que continuarlas. Yo no digo que el presidente no tenga la razón en defender los derechos humanos en una situación tan grave que se produce tan lejos, pero hay que preocuparse de las consecuencias que eventualmente pueda tener para nuestro sistema de defensa. Y así como está el barrio, la región, las relaciones con los vecinos, ¿es una decisión que puede ser compleja para Chile? ¿Descontinuar el que Israel siga proveyendo, manteniendo los sistemas de la Armada, del Ejército? Se ha hablado mucho del sistema Torch de comunicaciones, la aviónica de los aviones de la Fuerza Aérea. Es muy complejo. Yo creo que uno tiende a olvidarse de lo que ha pasado en la historia. Chile ha tenido graves problemas cuando ha tenido incapacidad militar para la defensa de su territorio y para la defensa de sus intereses. Por lo tanto, todo lo que se ha invertido en defensa no puede ser desechado de la noche a la mañana, tiene que ser un proceso de continuidad. Nosotros no tenemos ningún interés, y así lo han mencionado todos los libros de la defensa, de conquistar territorio, pero sí estamos obligados a defender nuestro territorio y nuestra soberanía, y por lo tanto, todo este tema que tiene que ver con la defensa y sobre todo con la forma que ha ido creciendo en el tiempo, los recursos que se han invertido, pueden ser afectados por estas decisiones. Ya. Se quiere por lo menos estudiar el desescalar la relación de Chile con Israel, así lo decía la ministra del Piano esta mañana, y también decía que Chile ya estaba sondeando armamento también de Turquía, de Brasil y de India. ¿Pueden haber buenos elementos allí? ¿Puede ser una buena estrategia de Chile cambiar de país proveedor? Porque hoy día tenemos Europa, Estados Unidos, Francia, Israel, Gran Bretaña también en la fragata. ¿Buscar más países es una buena solución, diversificar? Siempre es bueno. Yo creo que eso no es malo. El estar amarrado a dos o tres instancias internacionales es complejo. Es bueno diversificar, pero no es de la noche a la mañana, ni es de golpe, ni puede ser una ruptura, porque Mira, todo el mundo hablaba de la ley del cobre, la cantidad de millones de dólares que se han invertido en F-16, en tanques Leopard, en implementos para el ejército. Entonces, cuando se ha invertido esa cantidad de recursos, pensando en Chile, en su capacidad de defensa, no se puede cortar de la noche a la mañana. Diversificar es bueno, porque puede pasar de repente que existan dificultades con Estados Unidos, con todas las cosas que está haciendo Trump, o con el propio Israel, y Chile pueda quedar sin toda su fuerza militar operativa, una parte importante operativa, pero otra no. Entonces es bueno diversificar, pero hay que hacerlo bien. Y esto es una tarea de Estado, no es un tema de un gobierno, de un presidente, es una tarea de Estado de largo plazo. Y creo que eso que ha hecho el presidente es complejo. ¿Y los presidentes, José Antonio, cuánto consultan? Porque en Chile siempre se habla de que Chile es un país presidencialista, que el presidente hace y deshace. Usted fue colaborador de varios mandatarios, la última la presidenta Bachelet, por cierto. ¿Se consultan estos temas? ¿Se definen en otras partes? ¿El ministro de Defensa cuál es el rol que tiene? El ministro de Defensa es fundamental en esta materia porque es el que tiene el conocimiento exacto de lo que está sucediendo dentro de las Fuerzas Armadas, tiene mucha información de inteligencia y por lo tanto normalmente es consultado. No tengo idea si en este caso el presidente Boric habrá consultado o no. ¿Y los comandantes en jefes también? También. La relación normalmente es debiera ser con el ministro y el ministro es el que se entiende con el presidente. En situaciones muy particulares se producen también reuniones con los comandantes en jefe, pero toda la información se entrega a través de los comandantes en jefe. Si el Ministerio de Defensa tiene la conducción, pero los elementos están en las Fuerzas Armadas. ¿Y así como se retiran los agregados militares, después es fácil volver a colocarlos en un país? ¿O allí empiezan a correr otros caminos que tienen que ver más con la diplomacia? No, yo creo que en este caso particular, todas estas medidas van a ser de corto plazo. El gobierno termina pronto, por lo tanto, no sé quién va a ganar en la próxima elección, pero normalmente, y lo más probable que quien gane la elección, su preocupación va a ser mantener la estabilidad de las capacidades de defensa de Chile. Por lo tanto, lo más probable es que se vuelva a tener una relación normal con Israel.
O supongamos que cae Netanyahu o cambia el gobierno de Israel o se soluciona el problema de Gaza. Por eso digo, vincular ese tema tan importante para nosotros a un hecho tan puntual es complejo, sin perjuicio de todas las medidas que se puedan tomar en el ámbito político. Ya. José Antonio, usted dijo la palabra elecciones, así que vamos a las elecciones, a las presidenciales. Estamos a puertas de las primarias, que son el 29 de junio. En noviembre la primera vuelta presidencial, después balotaje, si es que nadie obtiene la primera mayoría. Usted no tiene partido hoy día, renunció al Partido Radical hace un par de meses. ¿Tiene candidato o candidata para estas elecciones o no? A ver, yo renuncié al partido porque estoy haciendo un trabajo en la Contraloría General de la República en una comisión asesora que tiene ad honorem, en todo caso no nos pagan, pero son 5 comisionados: Marta Herrera, José Luis Lara, Tamara Agni y también Michel Figueroa. Ya. Eso hemos estado trabajando y dije, bueno, yo creo que si voy a hacer este trabajo prefiero estar independiente. Por eso es que estoy fuera, no es que mis ideas hayan cambiado. Ya. Sigue siendo radical de corazón en el fondo. Sigo siendo radical, sigo siendo centro izquierda. Pero para el CERVEL usted no tiene partido hoy día. ¿Pero Sí. tiene candidato o candidata? La verdad es que como tengo esta capacidad independiente hoy día y no estoy obligado a tener una definición, me faltan todavía elementos. No significa que vaya a votar por otra área de la derecha, no. Pero me faltan elementos para tomar decisión. Yo creo que falta programa, falta ideas. Yo creo que un tema central para la ciudadanía en Chile es los temas de seguridad. Y los temas de seguridad no están bien elaborados ni presentados por los candidatos. Entonces, Ni siquiera con Carolina Toá, que fue ministra del Interior y que es apoyada además por el Partido Radical. Yo creo que ella hizo un esfuerzo, pero creo que también ese esfuerzo fue no suficiente y no he visto en su programa una propuesta que sea de verdad seria respecto de las necesidades más urgentes que tiene la población, que es el tema de seguridad. Entonces usted capaz que no participa el 29 de junio en las primarias. No, lo más probable es que sí, pero todavía tengo la posibilidad de pensar qué y sobre qué y por qué voy a votar. Ya. ¿Y cómo ha visto el clima político? Usted también fue precandidato presidencial, estuvo en esta misma instancia hace ya, ¿cuánto? ¿10 años? Un poquito menos. Sí. ¿Las primarias sirven? ¿El tono ha cambiado? ¿Cómo ve el Chile del 2025 versus lo que le tocó vivir a usted? Yo creo que hoy día estamos en un ambiente político un poco tenso. Estamos muy duros y violentos en nuestra relación. Hace unos años atrás uno podía tener diferencias, pero eran solucionadas a través del debate, de la conversación. Hoy día estamos un poquito más duros en la relación política. Y yo espero que esto se mejore, porque en el fondo cualquier diferencia que haya en primarias, finalmente quien gane tendrá que ser apoyado por aquellos que son parte de la coalición. Excepto la derecha, entiendo que dijo que él no está obligado a defender. Claro, siendo militante del PS no tiene candidato si es que no gana Carolina Toá. Yo creo que eso no es posible, porque si uno está metido en un ambiente de esa naturaleza, tiene que cumplir con la obligación de apoyar a quien gane en esa primaria. Ya. Oiga, ¿y lo que pasa en primarias queda en primaria o esas espinitas quedan en el corazón y después le va a costar a alguien apoyar al que ganó porque se dijeron algo en un debate o en una radio, qué sé yo? Cuesta de repente, pero en general yo diría que uno las soluciona con el tiempo. ¿Usted tuvo alguna? No quiero echarlo con eso, pero usted recuérdelo. No, eso iba a decir Unos zamarreos por ahí, ¿no? Tuvimos una dificultad seria con Escalona, Sí. pero nos demoramos hartos años en ponernos de acuerdo. Finalmente Escalona tuvo un gesto conmigo importante cuando era senador y él y yo, y asumió como presidente del Senado y hizo un reconocimiento que se había equivocado en la manera en que había actuado. Pero yo creo que esas cosas se producen y generan un problema. Con el tiempo se mejoran y se deben mejorar. Claro, pero usted lo favoreció que donde usted se presentó como precandidato ganó Michelle Bachelet, porque tuvo un triunfo apabullante versus el resto de los candidatos. Hoy día las encuestas muestran que la primaria podría estar muy apretada. Sí, es posible que esté apretada, pero eso es bueno, significa que va a haber diferencias de opinión, pero vuelvo a insistir, yo no he visto buenas muestras de programa. Y no se trata de programas así. La verdad, Davor, que si tú miras los programas de los candidatos son 500 páginas. De esas páginas se cumplen 10. Claro. Entonces lo que yo digo es que hay que presentar un programa que sea claro, concreto y preciso en 4 áreas, que es seguridad, educación, salud y economía. Ya. Y esas 4 áreas comprometerse a cumplir aquello que se dice. Y eso podría marcar la diferencia entre estos candidatos. Ya, y en esos mismos términos de seguridad, ¿ve mejor aspectados a Evelyn Matei y a José Antonio Kast, que están de líderes en las encuestas? Yo creo que si uno mira las propuestas, son posibles de entender que popularmente yo le puedo creer.
Cuando digo, mire, voy a expulsar a todos los migrantes de Chile, pero la verdad, si uno lo analiza con profundidad, se da cuenta que eso que están diciendo no es verdad. No se puede. Simplemente voy a dar la explicación. A ver. Si tenemos 700.000, 800.000 venezolanos, supongamos que de eso yo tenga que expulsar 300.000. ¿Cómo lo hago? Primero, tengo que pagar casi 1,5 millones de pesos por venezolano para poder trasladarlo en un avión. Más un PDI dos por cada venezolano. Son 1,5 millones de pesos que si uno lo multiplica es una enormidad de plata. Segundo, no sé dónde los voy a llevar porque Venezuela tiene cerrado nuestras relaciones y por lo tanto el avión no va a ser recibido. Entonces hay que decirle a la gente la verdad. Hay que decirle, mire, tenemos este problema, lo vamos a enfrentar la migración de esta forma y yo creo que los candidatos en este afán de ser agradable a la población hacen o dicen cosas que no son realidad y que van a ser imposibles de cumplir. Ya, pero ¿está definida la elección presidencial? ¿Se va a ganar la derecha o va a ganar el oficialismo? ¿Eso se puede proyectar al día de hoy o está abierta esta elección? O sea, si uno ve las cuentas hoy día, no hay duda que debiera pensar que va a ganar la derecha hoy día. Pero eso no significa, porque yo creo que los chilenos y las chilenas son bien especiales, ¿eh? Recordémonos del proceso constitucional. En un momento era todo el mundo por un cambio completo, después todo el mundo por mantener lo que teníamos. Entonces va a depender mucho de la capacidad de información, la capacidad de convencer a la ciudadanía que lo que estoy diciendo es verdad y que lo voy a cumplir. Y yo no creo que eso sea trasladable de hoy día al día de las elecciones. Creo que falta un proceso largo. Ya, pero la elección va a ser un plebiscito sobre cómo lo hizo el presidente Boric. No creo. Mi opinión, que es súper compleja, pero la digo, tengo la honestidad para decir, yo no tengo una opinión favorable de lo que ha sido el gobierno del presidente Boric. ¿Por qué? Porque yo creo que ha cometido graves errores en un tema que es central, que es la seguridad. Yo creo que no ha tratado, hay leyes que han salido, pero en la práctica no se ha cumplido con aquello que la ciudadanía esperaba. Entonces, yo creo que el tema sea plebiscito en relación a Boric o en relación a quién sea la continuidad o no. Yo creo que la gente va a decidir sobre propuestas de futuro. Por eso insisto, Davor, depende mucho de cómo uno diga las cosas y si las va a cumplir o no. Y creo yo que la lógica debe ser de accountability. Es decir, si yo digo voy a hacer esto en seguridad y lo manifiesto y lo presento, tiene que haber una respuesta pública de ese presidente o presidenta hacia la opinión pública. Es decir, esto estoy haciendo. Y no lo puedo hacer ¿por qué? Porque el Parlamento se opone o porque no tengo los recursos, pero ser honesto con la comunidad. ¿Hay algo bueno del gobierno que usted destaque, como el gran legado del presidente Boric? Yo creo que sí, yo creo que en el fondo lo que ha logrado el presidente Boric en definitiva es que aquellos temas que han sido discutidos con mucha resistencia en el ámbito valórico, en el ámbito de las ideas, yo diría, que representan un ideal desde el punto de vista ético y moral, él las ha manifestado, las ha mantenido. Este mismo tema de Israel, ¿eh? Yo critico los resultados que puedan pasar en defensa, pero de la perspectiva de los principios, en eso no hay nada que criticarle al presidente. Ya. Tiene un largo camino por delante. Muchos analistas dicen que podría eventualmente volver a futuro, que hay buena madera para seguir. En política nadie está muerto. ¿Usted tampoco? No, yo tampoco. Por lo menos no tengo ningún interés todavía en morirme en esa materia. José Antonio, lo último, quiero preguntarle por la ley de delitos económicos y ambientales. Hay un simposio que va a comenzar en Rancagua. ¿Qué importancia tiene para el sector público aquilatar bien esta ley, que costó un montón que sea aprobada en el Congreso, pero que ya está? Costó mucho. Ahora, el tema es que la administración pública, no solo lo municipal, sino que en lo público, no están al día en cumplir con esos sistemas de cumplimiento de las normas, y por eso que hemos organizado con los gobiernos regionales, con la MUCH, la Asociación de Municipalidades, simposios a lo largo de Chile para tratar de educar, generar una relación entre lo público y lo privado para lograr evitar los temas de corrupción. Esto va a ser en la región de O'Higgins, va a estar el presidente de los gobernadores, que es el gobernador Silva, también el presidente de la MUCH, que es el alcalde Palacios de La Reina, y va a ser el viernes. Yo creo que va a ser y en otras regiones. Yo creo que lo importante es que se está
intentando que el sistema municipal y el sistema público finalmente hagan de esta ley la posibilidad de generar sistemas de control para evitar los hechos de corrupción en los municipios y en el sistema público. Ya, pero quedó bien tipificado el catálogo de delitos porque echa la ley, echa la trampa, se dice muchas veces. Sí, siempre. Bueno, si lo dice un ex ministro de Justicia, le creemos. Siempre va a pasar eso, pero si al final, dado, la corrupción no es la institución, son las personas las que generan esta corrupción. Por eso que la educación, el conocer la ley, el saber cómo tener sistemas de control, de integridad, de denuncias, canales que permitan eso. Eso es lo que estamos tratando nosotros de organizar en esta comisión en la Contraloría, con los comisionados que mencioné, para dar un documento que le permita a la Contraloría, en este caso a Dorothy Pérez, que ha sido una excelente Contralora, poder desarrollar también estas tareas y le vamos a proponer algunas ideas. Y en este sentido el simposio tiene esa relación con las instituciones que he mencionado. Bueno, mucho éxito en aquello. José Antonio Gómez, muchas gracias por estar aquí esta noche en Vía Pública. Muchas gracias, Davor. Un abrazo. Gracias, buenas noches.